¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Personajes Geniales, un programa por iniciativa de ADN Noticias y el Centro Ricardo Salinas Pliego para hablar de hombres y mujeres que nos han dado en nuestra historia maravillas. Y como siempre, me acompaña mi querido Gerardo Laveaga, porque en esta ocasión vamos a hablar de un personaje entrañable, o por lo menos para mí lo es. Para todos. Mickey Mouse, y vamos a hablar de su creador. Vamos a hablar de Walt Disney, 100 años del ratón Miguelito, le decían en México, de Mickey Mouse. Pero ¿quién estaba detrás de esa gran empresa, de ese hombre que le pone animación, claro, versionada a los cuentos maravillosos de los hermanos Grimm, y él pone el mundo de la fantasía como un gran emprendimiento, como un gran empresario, la fábrica de los sueños que hizo Walt Disney? Es un personaje que también tiene sus controversias. Bueno, como todos, pero vamos, no solo es el creador de la industria de la animación de Estados Unidos, que ya con eso Es tremendo. ya estaría en su... Es la persona que más Óscares ha ganado en su vida. Ganó 26 Óscares. 26 Óscares. Nadie lo alcanza ni de cerca. Pero creo que lo que más me gusta de Walt Disney es que es un modelo para cualquier empresario. Su tesón, su capacidad de innovación, su capacidad de reinventarse a sí mismo, su capacidad de resiliencia. O sea, tiene puros elementos que lo hacen el modelo de empresario. Yo creo que después de Henry Ford es el empresario que a mí más me gusta. Sin duda es un empresario destacadísimo, porque además se sabe rodear de un gran equipo. Los mejores querían trabajar con Walt Disney. Esos 26 Óscares hablan de un trabajo en equipo sin duda monumental. Incluso para hacer una de sus películas se asesora de los grandes científicos de la época para no errar en ningún tema con respecto a los dinosaurios. En fin, él se rodeaba de la gente más importante para lograr todo ello. Pero claro, ese siglo XX que él encarnó, empecemos con que obviamente nace en una casi rural etapa de los Estados Unidos a principios del siglo, sufre los embates económicos también de esas primeras décadas. Su padre será el que le enseña el tesón y la determinación por trabajar y por trabajar y por trabajar, y no le da miedo una y otra vez quebrar con eso que a él le gustaba. Lo reprendían en la escuela porque solo quería dibujar. Por supuesto, era un gran dibujante, ya después tuvo miles y miles de dibujantes para hacer sus películas y ese emporio que funda, pero él empieza con ese sueño y esa visión, un visionario absoluto. Cuando es adolescente y decide que, bueno, ya me voy a dedicar a ello, yo quiero dedicarme a ello. También tuvo un trabajo de repartidor de periódicos. Claro, empieza a buscar algo que lo dijiste muy bien, Gerardo. El emprendedor generalmente no tiene dinero y era el mejor buscador de capital que ha dado una industria. No tenía con qué empezar y logra cosas inimaginables. Su niñez y su adolescencia son tristes. La madre era cariñosa y afectuosa, pero el padre era un tipo rudo. Bueno, fueron 5 hermanos. La menor era una joven, pero era el más pequeño de los varones. En cuanto pueden, los 2 primeros se van, porque Sí. el papá les pega, los maltrata. Luego, cuando se mudan, nacen en Chicago, se van a una granja en Missouri, y ahí se enamora de los animales, le encanta pintarlos, convivir con ellos. Su predilecto es un ratón. Tiene un ratón amaestrado que tiene en una correa que lleva para un lado y para el otro. Lo lleva a la escuela, lo corren de la escuela por llevar al ratón. Pero el papá era golpeador. Y finalmente Roy, su hermano con el que luego se asoció, también acaba yéndose de la casa. Porque el no papá creía. es nefasto en términos de gentileza con los Y hijos. no creía en la creatividad de su hijo. Parecía una cosa extraña, le parecía que era flojo, una irreverencia. O sea, ¿cómo puede ser que tú estés dibujando tus cuadernos y una y otra vez te regañan en la escuela? Y no supo leer, no estaban armados los padres para saber esa genialidad, mucho menos un hombre rural como lo fue el papá de Walt. Y claro, él no cede en eso que le emanaba, que era dibujar con una naturalidad y una cosa fantástica. Después se da cuenta que se fascina con el tema del cinematógrafo, evidentemente, y que no eran otra cosa sino fotografías que con una secuencia daban una película. Y entonces hace esa unión, esa genial unión de por qué no hacer lo mismo con
con los dibujos, con las viñetas. Se habían hecho, pero él lo hace a unas proporciones tremendas. Y empezará a buscar ese capital del que yo te hablaba en todos lados. Su hermano Roy, que estaba enfermo de tuberculosis, una enfermedad también que habla de esas condiciones difíciles económicas que vive la familia, será él y otros socios con los que ir y venir en la historia, porque es una historia muy interesante cuando te la Su primer cuentan. socio creativo se llamaba Ub Sí. Iwerks. Se sabe rodear, sí, de su hermano, porque fundan esta compañía de los Disney Brothers, pero, insisto, tenía un olfato para el dinero. Y eso es una de las cosas que no le podemos quitar a Sin Walt duda. Disney. Hablabas de los defectos hace un rato. Un defecto es que fumaba mucho. Después de haber estado como chofer en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, regresó de Europa fumando mucho. Pero tenía un feo defecto. No reconocía el mérito de los demás. No reconocía el mérito de los demás. ¿Te parece? Y Con por ese eso gran lo equipo. fueron dejando uno tras otro. Su más creativo socio se llama Ub Iwerks. Y hay una escena que retrata mucho a Walt Disney cuando un niño le dice a Disney, mucho después del éxito, ahorita vamos a hablar de cómo llega el éxito, le dice, dibújame un ratón, y se lo dibuja y se lo da. Dice, no, este no, Mickey. Y se lo dibuja y dice, no, está muy feo. Entonces Walt Disney le dice a su socio Ub, dibújalo. Lo dibuja y Walt Disney lo firma. Esto molestó a Ub Iwerks hasta la médula y dijo, hasta aquí llegamos. Pero antes de llegar a esta escena, él comienza con Ub y crean su primer personaje, es un conejo. Sí. Perdón, pero es un conejo que se llama Oswald, el conejo de la suerte, Oswald. Finalmente, su socio de esa época se lo va a vender a otros estudios y esto va a ser un golpe durísimo para Walt Disney porque el primer personaje que él y Ub habían creado acaban vendiéndoselo. Pues él no, lo que pasa es que buscando, Gerardo, en esta búsqueda del capital del que yo te hablaba, que era muy bueno y no importaba que lo que sucediera volvía a empezar, pierde los derechos. ¿Por qué? Porque por esta necesidad de dibujar y tener una serie de dibujantes, lo que él hace justamente es, bueno, busco el capital y no leyó, permíteme el término, las letras chiquitas. Y entonces no se sabía, evidentemente, en esa época que tú tenías que tener los derechos de tu creatividad. Lo mismo que me estás contando del episodio que le hace a Ub, se los hacen a los dos y además de una manera terrible, porque lo dejan sin nada, lo que él creó. Y si tú ves a ese conejo muy temprano, tiene mucha similitud con el finalmente ratón Mickey Mouse de 1925. Pero Mickey que además Mouse, trazado de una forma lo sentimos ya tan cotidiano porque lo es, un animalito, una animación que tiene 100 años en la cultura popular del orbe. con esta Plane Crazy, el corto donde sale Mickey, y luego el tercero donde ya sale silbando en el barco, el barco de vapor Willy, donde Mickey Mouse sale silbando, se va a hacer popularísimo Mickey Mouse. Y Walt Disney sabe capitalizar. Dice, bueno, ok, ese es el Mickey, pero no se va a quedar en Mickey. No, vamos a hacer camisetas, gorras, relojes. Sí. El reloj de Mickey genera euforia, crea un club de Mickey, crea todo gira en torno a Mickey. Merchandising, mercadotecnia y abre algo que no existía. Y cuando parece que Mickey se acabó, dice, vamos con otro, y vamos con otro, y vamos con otro. Es de una creatividad y de una visión empresarial inagotable. Y cuando digo inagotable es que se murió sin que se agotara. Claro. Su última creación sale después de que él ya murió. O sea, siempre estuvo generando proyectos. Me encanta, porque justamente esa creatividad que de niño le iban a corregir, que de niño era un estorbo esa creatividad, de niño le generaba problemas. Y en esta vida adulta, ya que hablamos del ratón Mickey Mouse, le pone otros personajes. Y luego empieza a hacer, en esto que te decía yo del cinematógrafo, películas de animación. Pero escribía los guiones, pero los adaptaba. Y estos cuentos de los hermanos Grimm, para él eran muy importantes. Incluso viaja después a Europa para buscar diferentes cuentos fantásticos y siempre con un final feliz. Tendemos mucho a criticar por qué en Estados Unidos, por qué Hollywood, por qué Disney siempre ponen un final rosa. Eso era el sello de Walt Disney, porque tú podías ver, y hasta la fecha, las historias las manejan, digamos, para tener siempre un final feliz o políticamente correcto con los valores estadounidenses. Y esto es lo que él hacía, los valores que defendía a Estados Unidos en sus películas. La primera, 1917.
34, Blancanieves, casi 100 años. Y se metía en todo. Él hacía la voz de Mickey y él hacía la voz de Minnie, la novia de Mickey. La novia. Él hacía con voz de Mickey y luego hacía voz femenina, impostaba la voz de una y otra manera para hacerla. Él hacía las voces. Pero dice, no me puedo quedar en Mickey. Oye, siempre ya tiene parques, ya tiene cuadernos, ya tiene un club de Mickey Mouse donde vienen los niños. No, eso no basta. Y saca Los Tres Cochinitos, que es un gran éxito, pero está muy cortita. Y es cuando se va con Blancanieves. 1934. Fue un éxito, verdaderamente era una película que se podía ver durante más de una hora, con una narrativa, hoy es muy criticada por ciertos grupos, porque bueno, en realidad meterle la cuchara del presente, pero en esa época causó sensación. Y además fue lo que hizo que se fundara los cimientos de esa gran empresa de entretenimiento que es Disney. Y déjame decirte que no nada más hizo películas muy exitosas, sino que en la década de los 50 compra una gran cantidad de hectáreas en Anaheim, California, y funda un parque de diversiones fantástico. Pero ya estás dando un salto gigantesco. Porque se nos va a acabar el tiempo. Bueno, y sabes pero hay qué, que decir Disney decir no varios se datos puede importantes. entender. Walt Disney no se puede entender sin los parques, porque por supuesto que fue una maquinaria, no nada más el cine y la mercancía, sino todo lo que sucede en estos parques. Blancanieves le llevó años y años de trabajo. Varios años. Tomas y tomas y tomas. 250,000 dibujos. Costó $1,500,000 para los años 30, un dineral. Un dineral. $1,500,000. Pero recuperó más de $8 millones el primer año. Y apostó todo, vendió, hipotecó, pidió prestado. Él confiaba en él mismo, estaba tan confiado en él mismo que hizo Blancanieves, y luego Pinocho, y luego Fantasía, y luego Bambi. Todo, es un hombre de una creatividad, no se cansa. Luego saca, durante la época de la guerra estuvo trabajando con Roosevelt, apoyando con sus personajes, criticando a los nazis y defendiendo a Estados Unidos, pero después de eso empieza a sacar documentales de la naturaleza, empieza con uno de focas, documentales, y les encanta a la gente. Saca un programa de televisión que tú y yo vimos de niños, y muchos de los que nos miran ahora, Disneylandia. Era un programa que él hizo y que él presentaba. Claro, todo eso no hubiese tenido el impacto, quizá hubiera pasado con otros programas de televisión o con algunas películas, pero yo sí creo a pie juntillas que la gran magia que hace es que la gente puede vivir en Disneylandia, vivir esa experiencia, y son esos parques de diversiones. El primero en Anaheim, Disneyland. ¿Sí? Y además la calle principal, que es emblemática, que uno siente que está viviendo en un cuento, hace reminiscencias a ese pequeño pueblo rural de su infancia. Y es toda una historia Pero la creación de Disneylandia. Pero es un hombre que no nada más lo hace en las películas, sino te hace vivir esa experiencia. Millones de personas en el mundo viven la experiencia de esos parques. Murió poco antes de cumplir 65 de un años cáncer. por cáncer de pulmón, por tanto fumar. Pero murió con la idea de inaugurar un centro del mañana, Epcot. Epcot Center. Y quiero decir algo para terminar. Qué lástima que en México no estemos promoviendo al empresario. Qué lástima que en México, a ver, todo, te damos tu dinero, tú nada más dices que sí, sales a votar. Mentes creativas, hay que tener por supuesto. modelos grandes y muchos modelos, pienso en Walt Disney, pero podríamos hablar de decenas. Lleno de mitos. Que habría, lleno de mitos, lleno de asuntos, pero hay que promover la visión del empresario. Hay que generar eso en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Si no lo logramos, México nunca va a lograr dar un salto como el que tú y yo quisiéramos que diera. Bueno, volviendo a Disney, claro, lo que sucede con sus parques es que la impronta de la infancia, las infancias en Occidente, están absolutamente llenas de Walt Disney. Un hombre interesantísimo. Gracias, Gerardo, gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente ocasión aquí en Personajes Geniales. Muy buenas noches.